Querida audiencia, bienvenido a nuestro siguiente episodio. Estamos una vez más desde la ciudad de Buga con el siguiente tema. ¿Por qué Dios no impide las dificultades? ¿Por qué Dios no impide las dificultades? Cuando escuchamos este tema o esta frase, vienen a nuestra mente muchas cosas, demasiadas cosas. ¿Por qué? Porque tenemos la idea de que Dios debe quitar todo lo que se nos acerca, supuestamente para dañarnos. Aunque parezca insólito, estos tiempos modernos, en vez de facilitarnos las cosas, nos las complican más. En las listas de peticiones de oración de las iglesias, encontramos súplicas por problemas familiares, por la pérdida de la estabilidad económica debido a la falta de trabajo, por enfermedades extrañas, casi desconocidas y las conocidas como terminales, por los conflictos personales y los malos entendidos, hasta los asuntos de la iglesia. Casi todas las peticiones o la mayoría de las peticiones son escritas por mujeres. Es inexplicable que en este mundo tan avanzado tecnológicamente vivimos tan fatigados cuando debería ser todo lo contrario, porque contamos con más facilidades para vivir. Es decir, en el mundo de hoy, las personas deberían tener un modelo de vida diferente, más tranquilo, con menos estrés. Pero hoy por hoy vemos todo lo contrario de lo que estamos diciendo. Sin embargo, no es raro encontrarnos con alguien que nos cuente alguna historia espeluznante o algo sorpresivamente inesperado. Accidentes, muertes, actitudes inexplicables y que generalmente culpan a Dios de todo lo malo que sucede, aunque no se acuerden de Él cuando todo les va bien. Qué interesante que en el día de hoy tengamos la frialdad de culpar a Dios por todas las cosas y se nos olvida un pequeño detalle. ¿Cuál es? El libre albedrío con el cual Dios nos ha dotado. Pero nuestro texto base en la tarde de hoy, queremos utilizar la historia de José, que la historia de José es un buen margen para que podamos mirar y entender muchas cosas en la vida. Recordemos un poco. José
hijo de Jacob. José tenía 11 hermanos más, 10 mayores que él, y Benjamín, que era el menor. A José el papá mostraba cierta preferencia. Eso hizo que los hermanos le cogieran bronca, le cogieran rabia. Y después, José tuvo 2 sueños que él los contó. Y en vez de ayudar a la situación, lo complicó mucho más. Tanto así que un día los hermanos decidieron, vamos a matar al soñador, al presumido, al que se cree más. Pero uno de ellos intervino y al final terminaron vendiendo a su hermano. ¿Qué podría pensar José al ver que sus hermanos primero lo querían matar y segundo lo vendieron? Obviamente estaba en una situación compleja. En ese momento, fácilmente, José podría preguntarse, ¿y dónde está Dios? Pero leamos y arrancamos la lectura en el capítulo 39 del libro de Génesis. Génesis 39, versículos 1 y 2. Dice: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Versículo 2. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Dios estaba con José en medio de un país diferente, con 17 años de edad. ¿Qué puede un muchacho de 17 años de edad, que lo tiene absolutamente todo, y de repente se encuentra en un país extraño, con personas extrañas, siendo esclavo en ese país? Pero el texto aclara, y Dios estaba con José. Usted se puede preguntar, pero si Dios está con él, ¿por qué esclavo? ¿Por qué no darle una posición de respeto, una posición de honra, una posición de gloria? ¿Por qué esclavo? El que Dios esté con nosotros no significa que siempre estaremos a la luz de los ojos de los demás arriba. Por lo tanto, tenemos que diferenciar el que Dios está con usted, que estemos en lugar de mando. Vamos con la historia de vida. Y la historia de vida hoy la cuenta una mujer y dice: hace años mi esposo y yo estábamos en casa de unos misioneros en un país de Centroamérica. Recibimos
la noticia de que una familia de misioneros que servían en un país asiático había tenido un accidente de tráfico donde murieron el padre y dos de sus hijas. El hermano de la misionera que sobrevivió a esa catástrofe oró diciendo: Señor, ya que no podemos cambiar las circunstancias, cámbianos a nosotros. Danos de tu fortaleza para soportar esto y seguir adelante. En la Biblia no aparece ninguna promesa de que Dios no va a permitir que tengamos tropiezos, pero sí nos promete que nos dará la fuerza para enfrentarlos. Entonces, ¿para qué más necesitamos saber para afrontar las dificultades que se nos presentan o puede presentar? Queridos oyentes, las dificultades hacen parte de nuestra vida normal. Pero lo que sí debe quedar en nuestra mente es que Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Algunas preguntas o lo que la gente normalmente se pregunta es: ¿cómo es que Dios no intervino cuando mi hijo se fue del hogar? Segunda pregunta: ¿por qué no ha contestado mis oraciones? Tercera pregunta: ¿de dónde voy a sacar fuerzas para soportar esta presión en mis finanzas? Cuarta pregunta: ¿dónde estaba Dios cuando mi pareja me abandonó? Quinta pregunta: ¿por qué permitió que mi madre, que era tan buena, muriera tan joven? Sexta pregunta. ¿Cómo es posible que mi hija haya quedado embarazada si se crió en la iglesia? Esas son algunas preguntas que la gente normalmente se hace. Pero a veces, cuando nosotros hacemos estas preguntas, se nos olvida algo fundamental. ¿Cuál es? Que cada uno de nosotros tenemos libre albedrío, es decir, el poder para tomar nuestras propias decisiones, la autoridad para administrar nuestras propias vidas. Sigamos con la historia de José. El sufrimiento, la incertidumbre y la inseguridad nos pueden aplastar. Muchas veces pensamos
que una noche de descanso renovará nuestras fuerzas, pero al abrir los ojos nos volvemos a enfrentar con la triste realidad. Y miramos una vez más la historia de José. Pero ahora sigamos leyendo y uniendo la historia. Dice la Biblia que José en la casa de Potifar le iba muy bien. Le iba de una manera excelente. Pero surgió otro problema. La esposa de Potifar se enamoró de José. Estamos en el capítulo 39 de Génesis y miramos el versículo 7 al 10. Dice de la siguiente manera: aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal? ¿Y pecaría contra Dios? Y el versículo 10: hablando ella a José cada día, y no escuchándola él para acostarse al lado de ella para estar con ella. Aquí vemos una situación compleja. A José le iba bien, pero entró incertidumbre, inseguridad y sufrimiento. Hay momentos cuando no entendemos eso. Hay momentos cuando podemos pensar: ¿y qué estaba haciendo Dios? Cuando la mujer de Potifar estaba detrás de este muchacho. Pero Dios seguía estando con él. Hay momentos cuando estamos tan agotados, emocionalmente hablando, que no podemos soportar más. Y nos preguntamos: Señor, ¿dónde estás tú? ¿Es que tienes tanto que hacer que no tienes tiempo para mí? Las circunstancias que nos rodean nos impulsan a pensar que Dios se ha olvidado de nosotros. Pensamos: Él es el que tiene que sacarme de los apuros en que yo me meto. Eso es lo que hemos aprendido. Pero lo que no hemos entendido es que muchas veces, en muchas ocasiones, nosotros mismos buscamos los problemas, los apuros. Nosotros nos metemos en el problema nosotros mismos. Allí es donde necesitamos reflexionar y pensar: ¿por qué estoy en lo que estoy?
Y la historia de José sigue, porque en el versículo 20 dice, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey. Y estuvo allí en la cárcel. Fácilmente. José pudo pensar, Dios, si yo he hecho todo bien, si he obedecido, si he sido fiel, ¿por qué terminé en la cárcel? Hay momentos cuando no comprendemos que las cosas que nos pasan son aprendizajes para nosotros. Hay tres formas cómo podemos asimilar las dificultades. Primero, aprenda cómo es Dios. Aprenda cómo es Dios. Nosotros no podemos desligarnos de cómo es Dios. Y para eso vamos a buscar un texto bíblico. Busquemos Hebreos capítulo 4 y el versículo 16. Dice de la siguiente manera, Hebreos 4, 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es decir, nosotros necesitamos implementar, buscar fórmulas para enfrentar las dificultades. Y en la Biblia encontramos infinidad de ejemplos de personajes que descubrieron a Dios en medio de las crisis. Él no es como nosotros. Él es todopoderoso. Él es omnipresente. Él es omnisciente. Él es soberano. Él es eterno y mucho más. Creo que por mucho que tratemos de entender a Dios, hay momentos en que nos equivocamos pensando o creyendo que nosotros tenemos el derecho de juzgar a Dios o de preguntarnos por qué Dios actuó de esta manera o de la otra manera. Isaías 55, versículos 8 y 9 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Cada día necesitamos aprender que Dios no es como nosotros y diferenciemos cómo es Dios, y así tendremos una actitud diferente.
para enfrentar esos momentos difíciles cuando pensamos que Dios no está con nosotros, para aprender que Dios sí está con nosotros. Segunda forma en que el entender a Dios puede ayudarnos en las dificultades. Segundo, descubra cómo actúa Dios. Y para eso vamos al libro de los Números. Números capítulo 23. Y vamos a mirar un poquito lo que dice el versículo 19. Dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepiente. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Oyentes, ¿dónde está la situación? Hay momentos cuando nosotros ponemos palabras en la boca de Dios que Él no ha dicho. Y eso no es saludable. Nos quejamos supuestamente por lo que Dios no ha hecho, cuando Él no ha dicho que Él haría eso. Tenemos que reconocer que Dios nunca falla. Nosotros sí, porque nos dejamos conducir por las apariencias y dominar por las circunstancias. Entonces, recordemos que Dios no es así. Dios nunca se deja llevar de las circunstancias. Dios no se deja llevar por lo que a veces nosotros, como seres humanos, sí. Dios tiene la capacidad de ver hasta lo más profundo de nosotros. Sin embargo, nuestro Dios, que conoce nuestros pensamientos, a pesar de nuestros desatinos, errores y pecados, Dios nos sigue amando. No existe un problema lejos de la capacidad o del alcance de Dios, aun cuando no lo comprendamos, aun cuando dudamos del amor y de la misericordia de Dios. Dios dispone todo para nosotros. Y Romanos capítulo 8, versículo 28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Es decir, que Dios nos ayuda y a nosotros todas las cosas nos ayudan a bien cuando nosotros amamos a Dios. Tenemos que arrancar por ahí, a amar a Dios, porque muchas veces decimos: Dios no se acerca, Dios no me ayuda, pero la verdad es que yo no amo a Dios. Y Romanos dice:
a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Entonces, un llamado es a que nosotros iniciemos amando a Dios para que todas las cosas nos puedan ayudar a bien conforme al propósito de Dios. Tercera forma en que podemos enfrentar de una forma sabia las dificultades. Tercero, cambie su actitud hacia Dios. ¿Cómo se hace eso? A veces no entendemos que nosotros necesitamos arrepentirnos. Hechos capítulo 3, versículo 19 dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Oyentes, Dios tiene lo mejor para nosotros, pero también depende de nosotros, porque muchas veces echamos todo en el Señor y nosotros no sabemos las sorpresas que nos depara la vida. Dios sí lo sabe. El poder de Dios que está a nuestra disposición en medio de la desesperación. Debemos aprender a confiar y esperar en Él. La mejor manera de hacerlo es decirle lo que sentimos y leer la Biblia para encontrar las respuestas. Nuestra angustia se convertirá en esperanza, nuestra tristeza en gozo y nuestra ansiedad en la paz que solo Él puede brindarnos. Recordemos cómo termina Hechos 3:19. Para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerios. Hermanos, Dios tiene lo mejor para nosotros, pero nosotros necesitamos confiar en Él, creer en Él y mantener nuestra vida en sus manos. El Salmo 28, versículo 7 dice: el Señor es mi fuerza y mi escudo, mi corazón en Él confía. De Él recibo ayuda. Mi corazón salta de alegría y con cánticos le daré gracias. Nosotros necesitamos aprender eso. Necesitamos avanzar. Necesitamos hacer cosas totalmente diferentes para que nuestra vida sea diferente y sigamos haciendo lo correcto delante de los ojos de Dios. Consejo: no dude de Dios. Hay momentos cuando la duda es lo que inunda nuestra vida. La duda es lo que está a nuestro alrededor y no comprendemos lo que dice la palabra. Y por un momento miremos lo que dice Hebreos capítulo 3, versículos 5 y 6. Dice de la siguiente manera:
Confía en Dios de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderecerá tus veredas. Oyentes, en medio de la crisis, en vez de enfocarnos en los problemas, basta ya de quejarnos, basta ya de lamentarnos, basta ya de encerrarnos en los problemas. Enfoquémonos o enfócate en la grandeza de Dios. Con el correr del tiempo descubrirás que Dios no estaba ausente en tus experiencias más dolorosas. Pueden ser de ayuda para otras personas lo que estás viviendo. Por eso necesitas concentrarte en Dios. Ya no te quejes más. Ya no te lamentes más. Busca la presencia de Dios. Busca el rostro de Dios. No confíes en ti mismo. Confía en Dios, que Dios te ayudará. Pero ya no más quejas, ya no más lamento. Sí, hay momentos difíciles. Todos pasamos por ahí. Hay momentos en que nos dan ganas de correr, en que nos dan ganas de llorar. Pero recuerda, confía en Dios, que Dios tiene la solución a todos tus problemas. Y con eso termino. Jeremías 17. Jeremías capítulo 17, versículos 7 y 8 dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Querido oyente, no se encierre en sus problemas. Y además, con lo que usted vive, usted puede ayudar a muchos más. Tal vez alguien pueda parecer simple el buscar de Dios. Alguien puede pensar que sus sufrimientos superan todas las expectativas. Pero esto no es un cuento de hadas. Esto es la vida real. Y cada uno de nosotros necesita meditar en esto. El amor real es el de Dios. El cuidado perfecto es en Dios. La protección viene de Dios. Y esto no es una demostración de conformismo.
Es todo lo contrario. Esto tiene que ver con tener comunión con Dios y saber cómo actúa. Esto reforzará nuestra fe en Él. Y cada uno de nosotros podremos hacer la voluntad de Dios y reconocer que en medio de las dificultades podremos tener la victoria garantizada porque confiamos plenamente en Dios. No se lo olvide, usted tiene mucho que ganar dentro de las dificultades, con todos los problemas, pero ya no más quejas, ya no más lamento. Confía en Dios, permanece en Dios, porque allí hay muchas garantías de que puedas vencer al final del camino. No se te olvide, confía en Dios y todo saldrá diferente. A la pregunta, ¿por qué Dios no impide las dificultades? Porque hacen parte de nuestra vida normal. Y la historia de José termina con José siendo gobernador. Termina con José siendo gobernador de Egipto, perdonando a sus hermanos y trayendo a su familia para vivir con él en Egipto. Todas las dificultades es una oportunidad para enseñar, para capacitarte y para prepararte. Y no se te olvide, busque a Dios, porque tu socorro, tu ayuda y tu fortaleza viene de Dios. Y que Dios te bendiga.